La idea de esta presentación es mostrar el modelo de gestión de la empresa agropecuaria propuesto por Finnegan's. Este modelo cumple con todos los objetivos que se busca a la hora de implementar un software de gestión como es Ceres Agro. En primer lugar, obtener la información suficiente para tomar decisiones y accionar sobre nuestra empresa. Esta información debe ser de fácil acceso y de calidad, para poder conocer qué estamos haciendo en nuestra empresa y sobre todo poder compararlo con lo que presupuestamos, para poder corregir posibles desvíos. En segundo lugar, tener un control simple de las operaciones. Y por último, hacer que nuestros procesos sean más eficientes, es decir, que con la menor cantidad de inversión de recursos posibles, obtengamos la mejor información para controlar y decidir. Para lograr estos objetivos, podemos apoyarnos en herramientas digitales y obtener los beneficios que nos brinda la tecnología. Tanto el aprovechamiento como su implementación van a depender de 3 factores: la estructura que tengamos, la madurez de nuestra empresa y las tecnologías que vamos a adoptar. Esto no quiere decir que todas las organizaciones deban digitalizarse de la misma forma, ya que cada uno va a decidir, a partir de sus prioridades, cuáles son sus objetivos principales. El sistema ofrece una herramienta digital que se amolda a las necesidades de cada empresa, ayudándoles en el proceso de digitalización. El mapa de madurez digital es una herramienta que utilizaremos para diagnosticar el estado actual de nuestra empresa y a dónde queremos llegar. Cada uno de los vértices de este mapa representan los frentes de cualquier empresa agropecuaria: la gestión agrícola, la venta de granos, la gestión de fletes, la comercialización ganadera, etc. En el gráfico hay 3 líneas: una que representa la situación actual de dónde estamos, la que muestra a dónde queremos llegar en el mediano plazo y la última que muestra el estado deseado. Los frentes en los cuales vamos a trabajar dependerán de la madurez, la estructura de cada empresa y el volumen de trabajo. Hay organizaciones grandes que necesitarán atacar todos los frentes a la vez y empresas más pequeñas que podrán ir haciéndolo de a poco. Ahora que ya vimos cómo la herramienta digital que ofrece el sistema ayuda a cumplir con los objetivos de gestión, vamos a ver un poco las reglas del modelo de negocios que proponemos desde Finnegan's para la administración y el control de empresas agropecuarias. El primer punto coloca a la empresa antes de los negocios. Es un concepto donde se analiza nuestra empresa como un todo y no cada uno de sus negocios en particular. Hay que comenzar por analizar los movimientos patrimoniales para luego ir al detalle y ver el resultado de cada unidad de negocio por separado, ya que no es lo mismo decir que la empresa tuvo un resultado positivo a que creció patrimonialmente. La segunda regla dice que los procesos ordenan los negocios y esto facilitará la administración de la gestión. El tercer punto propone tener un modelo contable para la gestión con criterios lo más simple posibles, como los que el sistema de Finnegan's ya brinda. Es necesario, para poder analizar la empresa, su composición patrimonial y sus resultados de ingresos y egresos. Por último, marca el periodo de análisis, los ejercicios económicos y las campañas agrícolas. Veamos estas reglas un poco más en detalle. Comencemos por cómo los procesos pueden ordenar los negocios. En esta imagen vemos los habituales procesos de cualquier empresa, donde vamos a tener la parte de compras, con sus respectivos impactos en lo que es la parte de impuestos, la parte fiscal, su efecto en las cuentas corrientes y el control de proveedores con sus respectivos pagos, aunque adquiramos distintos tipos de bienes, ya sea de servicio, de cambio o de uso. Lo mismo pasa en el área de ventas, donde sus actividades afectarán a la parte impositiva, el control de cuentas corrientes y créditos a pagar, ya sea que estemos vendiendo bienes de servicio, de cambio o de uso. En el medio se encuentran todas las operaciones típicas de las actividades agrícolas, ya que las empresas agropecuarias no solo compramos y vendemos, sino que nos dedicamos también a la producción. Entonces, hablamos de que los procesos ordenan los negocios cuando, por ejemplo, hacemos una compra y sin importar lo que se compre, esto lleva un proceso establecido con sus pasos y va a tener efectos dentro de mi esquema de gestión. Este orden en los procesos también me va a permitir ver el resultado de los negocios de una forma mucho más sencilla, ya que todos estos serán analizados de la misma manera, sin importar si se está hablando de agricultura o de ganadería. Al nuclear todos estos procesos en una misma plataforma, la información se carga una vez y automáticamente repercute en todas las otras operaciones, agilizando las tareas. En esta imagen se muestra mejor cómo los procesos mandan a los negocios, sin estos estar aislados entre sí. De esta forma, se genera un control cruzado, donde lo que se ingresa en un sector repercute en el resto. Para esto, se necesita que cada sector actualice la información a tiempo. Por ejemplo, si en el sector de compras no se registran las facturas, es posible que el sector de tesorería no tenga la información de cuándo cancelarlas a tiempo.
Si todas las partes trabajan juntas, se logra mejor la información y se evita el trabajo doble. Pasemos entonces a hablar del periodo de análisis. Cuando nos referimos al análisis de la empresa, siempre miramos el ejercicio económico, mientras que las campañas agrícolas se utilizan para medir los negocios con sus márgenes brutos y sus resultados. Aunque lo más complejo pareciera ser definir qué parte de la agricultura entra en el ejercicio económico y qué parte no, se resuelve de una forma muy sencilla, ya que solo voy a tener en cuenta los cultivos que se cosecharon dentro del periodo de tiempo determinado por los ejercicios económicos. No importa si se comenzaron antes, solo cuándo se cosecharon. El resto son inversiones que se hicieron para el próximo ejercicio. Ahora que ya conocemos cuál es el periodo que vamos a analizar y cómo los procesos nos van a ordenar, podemos empezar a establecer cuáles son nuestros negocios. El esquema que vemos acá nos permitirá entender cómo evoluciona el resultado de la empresa. Primero identificamos dos tipos de unidades, productivas y de servicio, o lo que también llamamos unidades principales e intermedias. Las unidades productivas se refieren a las actividades principales a las cuales nos dedicamos y que generan producción, como la agricultura, la ganadería, el tambo, etc., junto a sus subunidades. Las unidades de servicio, o intermedias, son las que brindan apoyo a las principales, aunque también pueden generar producción de manera secundaria. La importancia de estas va a depender del tamaño de la empresa. Esta segmentación nos permite ordenar de mayor a menor, poniendo acá a las dos grandes actividades, como por ejemplo ganadería y agricultura, para luego ir dividiendo el negocio y analizar los resultados en partes más chicas. ¿Cuáles son las unidades de servicio que proponemos? Por un lado, la inmobiliaria, que por lo general no se tiene en cuenta, pero yo debería poder saber qué parte del resultado se atribuye a ser dueño del campo y cuál no. Es decir, cuál es el costo y la ganancia de tener tierras o de tener que alquilar. Como segunda unidad, tenemos la de maquinarias, que merece un trato similar al inmobiliario, para poder analizar los efectos en los resultados de tener o no maquinaria propia. Por último, una unidad de servicios de administración y gerenciamiento, donde se coloca todos los costos que conllevan estas actividades internamente. Esta imagen busca representar cómo decidir cuáles van a ser nuestras actividades y cómo las vamos a estructurar. Por ejemplo, esto denominado como agricultura, es un grupo de centros de costos donde cada uno puede aperturar dentro la cantidad que desee según el nivel de detalle que quiera. Siempre hay que considerar que cuanto más detalle quiera, más tarea administrativa voy a necesitar. Es un gran ejercicio para quienes ya estén usando el sistema, sentarse cada tanto a repensar qué información es necesaria y en qué nivel de detalle, cuál es la estructura que queremos darle al negocio, etc. Conociendo ya las pautas de nuestras normas de gestión y cómo vamos a estructurar las actividades de nuestra empresa, podemos comenzar a analizarla. Voy a tomar como ejemplo una empresa X de agropecuaria que se dedica a la agricultura y la cría de ganado, y vamos a comenzar con el análisis de su ejercicio económico. Lo primero que hay que hacer es analizar la evolución patrimonial para poder ver si la empresa creció de un año al otro según su patrimonio neto. Es importante siempre hacerlo en una moneda constante como es el dólar, para que la comparación año tras año sea real. Una vez que conocemos la evolución patrimonial de la empresa, debemos ir a entender las causas de esta modificación en los resultados. Lo que se ve acá es un estado de resultados en dólares de la empresa X. En este caso, se utilizó un criterio de gastos operativos y no operativos, de ingresos y egresos, y un resultado general de $281.630,74, que luego desglosaremos por unidades. Está dividido por unidades productivas. ¿Cuál es el resultado agrícola? ¿Cuál es el resultado ganadero? ¿Y cuál es el resultado de la comercialización agrícola? Como una unidad de negocio separada. Luego, el resultado de las unidades de servicio, donde algunas pueden ser simplemente costos, como la estructura de administración, y algunas con ingresos positivos, como puede ser el de la actividad inmobiliaria y el alquiler de maquinarias. Lo importante acá es que solo con un golpe de vista, teniendo esta información resumida y completa, podemos saber cuál es la situación y el resultado de este periodo para la empresa. Esta es una forma de analizar la información y el armado de estos cubos corresponde a cómo haya ordenado el reporte. Este es otro ejemplo de cómo podríamos armarlo. Se muestra el mismo estado de resultado general, pero sin discriminar por unidades productivas y de servicio. Está ordenado por esquemas de gastos. Vemos cuál fue el margen bruto de las actividades productivas, agrícolas y ganaderas. Luego los costos de administración, estructura, de maquinarias e inmobiliarias y el resultado comercial. Esa misma información está replicada según la superficie de hectáreas que esté administrando.
en este caso 500 hectáreas, para poder tener una noción global del resultado de la empresa agropecuaria en función de la superficie. Una vez que obtuve este resultado, puedo pasar a analizar cada uno de los negocios que fuimos armando. Acá vemos el resultado de las actividades productivas, con mucho más detalle para analizar cómo se compone el margen bruto, los ingresos y egresos, la producción que se generó y el resultado por hectárea. Desglosando aún más esta información, pasamos por ejemplo a los resultados específicos de la agricultura con sus ingresos y egresos. Si quisiera, podría seguir detallando el informe para hablar de un margen bruto de la actividad, por ejemplo, la soja, indicando las labores e insumos utilizados para la producción. También podría elegir ver en el informe la parte comercial del negocio de la soja, sus ingresos y egresos, cuántas ventas tuvo, cuánto es el flete, cuál fue la producción, las ventas y el stock que me queda al cierre del periodo. De esta forma, se analiza desde lo más general a lo más particular la evolución de mi empresa en este periodo. Aunque recordemos que, para lograrlo, debo cumplir con cada uno de los procesos necesarios para que se registre toda la información correctamente y me valide los informes para el análisis. Lo más importante de todo esto son las formas en las cuales voy a transmitir la información. Existen, como vimos, distintos frentes y por ende distintos procesos para cada una de las actividades. Veamos algunos ejemplos de procesos ordenados. Acá vemos los procesos que conlleva la planificación integral. Para poder saber qué es lo primero que voy a hacer, qué implica planificar, elegir modelos, qué voy a hacer en cada uno de los lotes, etc. ¿En qué me va a ayudar esto? En conocer los requerimientos de insumos, planificar ventas según el stock, conocer los avances de la planificación, desvíos, etc. Acá encontramos los procesos que forman la gestión agrícola, desde las labores productivas, como es el costo de los cultivos, qué insumos utilicé, qué dosis apliqué, etc., hasta todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de máquinas y la gestión con los contratistas. Viendo el proceso de comercialización de granos, nos ayuda a controlar las entregas, poder gestionar los contratos, conocer el stock, etc. Lo mismo sucede en este caso con los procesos de compras y con la gestión de inventario.